Gómez, sin tener noticias del comisario Ramírez, se comunicó con sus superiores para informar de la situación. Pero, al estar en una operación especial, le dijeron que pronto atenderían el caso, pero que no se preocupara, debido a que Ramírez era un comisario muy experimentado. Esa noche, la operación contra el contrabando había desvelado algo mucho más siniestro, un culto que trascendía las fronteras entre lo real y lo irreal, adentrándose en lo sobrenatural. El culto a San La Muerte se había extendido sobre Formosa y nadie estaba a salvo. Al pasar los días y no tener noticias del comisario Ramírez, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. San La Muerte, culto y contrabando. En la penumbra de la noche, en Formosa, cuando el comisario Ramírez se detuvo en el puesto fronterizo, sus ojos, cansados por años de servicio, escudriñaban la penumbre con una mezcla de recelo y resignación. Algo no andaba bien, lo presentía en sus huesos. ¿Novedades, Gómez?, preguntó al joven gendarme, el cual llevaba 3 años patrullando esta frontera porosa entre Argentina y Paraguay, notando su nerviosismo palpable. Gómez tragó saliva antes de responder. Todo tranquilo, jefe. O eso creía hasta esa noche. Ramírez frunció el ceño. Explícate. Vi algo, señor. Una sombra que se movía contra el viento. Parecía una persona muy delgada, como enferma. El comisario iba a desestimar el comentario cuando un grito desgarrador cortó la noche. Ambos hombres se giraron hacia la espesura, la oscuridad pareciendo más densa de lo normal. «Quédate acá», ordenó Ramírez, adentrándose en el monte. Cada paso que daba, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los sonidos naturales cesaron, reemplazados por susurros incomprensibles. Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vislumbró un claro iluminado por una luz muy extraña. En el centro, un altar improvisado se alzaba, coronado por una figura que heló la sangre del comisario. San La Muerte, tallado en hueso humano. Sus cuencas vacías parecían seguir cada movimiento. De repente, sombras comenzaron a materializarse alrededor del claro. Hombres encapuchados emergieron de la oscuridad, rodeando a Ramírez. «Bienvenido, comisario», susurró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. El santo lo estaba esperando. Ramírez intentó alcanzar su arma, pero su cuerpo no respondía. La figura de San La Muerte en el altar pareció cobrar vida. Al menos, eso creyó el comisario, debido al temor que de pronto esa escena le provocó. La frontera guarda muchos secretos, continuó la voz, y usted acaba de cruzar una que no se puede deshacer. El grito de Ramírez se perdió en la noche, mientras los encapuchados se cerraban sobre él.
en el puesto fronterizo, Gómez miró hacia el bosque, temblando, sabiendo que algo terrible había ocurrido, pero incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de comenzar. Al pasar las horas, Gómez, sin tener noticias del comisario Ramírez, se comunicó con sus superiores para informar de la situación. Pero, al estar en una operación especial, le dijeron que pronto atendería el caso, pero que no se preocupara, debido a que Ramírez era un comisario muy experimentado. Esa noche, la operación contra el contrabando había desvelado algo mucho más siniestro, un culto que trascendía las fronteras entre lo real y lo irreal, adentrándose en lo sobrenatural. El culto a San La Muerte se había extendido sobre Formosa y nadie estaba a salvo. Al pasar los días y no tener noticias del comisario Ramírez, todos sus compañeros comenzaron a especular sobre su desaparición y qué le había sucedido. Esta situación también sacudió a la comunidad de Formosa, debido a que se hizo público lo sucedido. Las investigaciones comenzaron, la búsqueda del comisario Ramírez se intensificó, al igual que la operación especial en contra de los contrabandistas de Formosa, que cada vez ganaban más terreno en la distribución de sus productos ilícitos. Días después, en una casa destartalada a las afueras de la ciudad, Mateo, un contrabandista veterano, se preparaba para una reunión crucial. El sótano olía a incienso y a algo más siniestro que Mateo prefería no identificar. Alrededor de un altar improvisado, media docena de personas encapuchadas esperaban en silencio. Entre ellas estaba Lucía, la más joven del grupo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. «Hermanos», comenzó Mateo, su voz ronca rompiendo el silencio, «el santo nos ha favorecido. La policía está desorientada y nuestro camino está despejado». Un murmullo de aprobación recorrió la sala, pero fue interrumpido por una voz grave desde las sombras. «No canten victoria tan pronto». El brujo, como lo llamaban, emergió en la oscuridad. En sus manos sostenía una figura de San La Muerte, tallada en lo que parecía ser hueso humano. Los ojos de la figura parecían brillar con una luz antinatural. «El comisario aún no está muerto», sentenció el brujo. «El santo lo ha reclamado para algo más grande». Lucía ahogó un grito. Mateo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir?», preguntó temiendo la respuesta. El brujo sonrió, revelando dientes afilados. «El santo necesita un sacrificio, alguien que pueda pagar por sus ruegos». De repente, las velas parpadearon violentamente. Una brisa helada recorrió el sótano, aunque no había ventanas. La figura de San La Muerte en manos del brujo pareció cobrar vida. Al menos eso sintieron los presentes. «Esta noche», continuó el brujo, «cruzaremos más que una simple frontera, y uno de ustedes
será elegido para cumplir el propósito de nuestro santo, San la Muerte, que ya fue escrito para el comisario. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Mateo, por su parte, comenzó a sudar frío, pero sabía que tenía que cruzar nuevamente la línea de lo que no había retorno, como en ocasiones anteriores. El brujo sacó un cuchillo oxidado, su hoja brillando siniestramente bajo la luz de las velas. La sangre llama a la sangre, y el santo tiene sed. Mientras el cuchillo pasaba de mano en mano y la sangre goteaba sobre la figura de hueso, gritos lejanos parecieron resonar en las paredes del sótano, gritos que sonaban sospechosamente como los del comisario Ramírez. Los devotos del hueso se preparaban para un ritual que trascendía la vida y la muerte. Se dirigieron Mateo y 2 de sus miembros para sellar el pacto macabro con las fuerzas que apenas comprendían, pero que siempre estaban de su lado. Minutos después, en el rincón del sótano, yacía entre las sombras el cuerpo del comisario Ramírez, mutilado, y su sangre estaba en una vasija como ofrenda a San la Muerte. Mientras tanto, el sargento Rodríguez mascullaba maldiciones mientras conducía por las calles polvorientas de Formosa. La desaparición del comisario Ramírez lo había catapultado al frente de una investigación que olía a podrido desde el principio. ¿Estás segura de esto, Mónica?, gruñó a la joven agente sentada a su lado. Mónica Suárez, novata pero astuta, asintió con determinación. La información es confiable, sargento. Si queremos encontrar al comisario, tenemos que registrar esa casa. El alba apenas despuntaba cuando llegaron a la destartalada vivienda en las afueras. El olor a abandono les dio la bienvenida mientras forzaban la entrada. Sepárense y registren todo, ordenó Rodríguez a su equipo. Su voz era muy tensa. Mónica avanzó por un pasillo oscuro, su linterna iluminando paredes descarcaradas. De pronto, un crujido bajo sus pies la hizo detenerse en seco. ¡Sargento!, llamó, su voz apenas un susurro. ¡Encontré algo! Juntos levantaron una trampilla oculta. Una escalera de madera podrida se perdía en la oscuridad. «Yo voy primero», gruñó Rodríguez, desenfundando su arma. Cada escalón gemía bajo su peso. El sótano estaba sumido en una penumbra densa y opresiva. Lo que vieron les heló la sangre. Un altar macabro dominaba el espacio. Docenas de figuras de San la Muerte talladas en hueso los observaban con cuencas vacías. Velas negras goteaban cera sobre cráneos humanos. En el centro, una figura más grande se erguía, bañada en sangre fresca. A sus pies, fotografías de personas desconocidas, algunas tachadas con una X roja. Entre ellas, el rostro familiar del comisario Ramírez. De repente, un viento helado apagó sus linternas. En la oscuridad total,
Mónica sintió algo rozar su mejilla, como si fueran los dedos de una mano acariciándola. ¡Sargento! ¡Sargento!, gritó, pero su voz se perdió en un vacío, como si fueran susurros que parecían emanar de las paredes mismas. Cuando lograron encender las linternas, salieron rápidamente del lugar con una sensación muy extraña, como si algo los observara o se quisiera apoderar de ellos. Rodríguez, con manos temblorosas, tomó su radio. «Central, necesitamos refuerzos». Y tal vez un psicólogo, porque no entendemos qué nos pasó. Quizá estamos alucinando. Afuera, el sol se alzaba sobre Formosa, pero para Rodríguez y Mónica, una oscuridad más profunda que la noche acababa de envolverlos. La investigación había cruzado una línea de la que no había retorno, adentrándose en un mundo donde San la Muerte era parte de un culto perverso. Mientras los días pasaban, nada tenía sentido, pero estaban seguros que pronto resolverían el caso del comisario y detendrían a los contrabandistas. Solo había algo seguro: el culto a San la Muerte tenía relación con ambos casos. La noche caía sobre el río Pilcomayo, la frontera líquida entre Argentina y Paraguay. Elena, una joven antropóloga, se adentraba en la espesura, guiada por un informante local conocido como El Viejo. El murmullo del agua se mezclaba con los sonidos nocturnos de la selva, creando una sinfonía un tanto aterradora. «Por acá, doctora», susurró El Viejo, su voz ronca apenas audible. «Pero cuidado, que las sombras tienen oídos». Elena tragó saliva, intentando controlar el temblor de sus manos. Había venido a estudiar el culto transfronterizo de San la Muerte, pero ahora sentía que se adentraba en algo mucho más oscuro. De repente, un claro se abrió entre ellos. En el centro, un árbol antiguo y retorcido se alzaba, sus ramas como dedos esqueléticos arañando el cielo. Colgando de ellas, decenas de figuras de hueso se mecían con una brisa inexistente. «Aquí es donde los devotos cruzan», murmuró El Viejo. «No solo la frontera de los países, sino otras fronteras». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Qué quiere decir?». Antes de que El Viejo pudiera responder, un coro de susurros llenó el aire. Voces en guaraní, español y un idioma que Elena no reconoció se entremezclaban en una cacofonía sobrenatural. De la oscuridad emergieron personas encapuchadas. Elena intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Una de las personas se acercó, extendiendo su mano hacia ella. «Bienvenida, hija», susurró con una voz que parecía provenir de ultratumba. «Has cruzado la frontera. Ahora eres parte de nosotros». Elena retrocedió, chocando contra el árbol. Las figuras de hueso tintinearon sobre su cabeza, pero
Una macabra advertencia surgió. De repente, una voz familiar cortó la tensión. ¡Alto ahí! El sargento Rodríguez emergió de la maleza, seguido por Mónica, quienes habían sido informados por el gendarme Gómez al notar algo sospechoso en el viejo que acompañaba a la doctora Elena. Sus rostros estaban pálidos, pero determinados. Los encapuchados se dispersaron como humo, dejando solo al viejo, quien ahora sonreía con una mueca retorcida y un tanto diabólica. Llegan tarde, su voz cambiando a una que helaba la sangre. El ritual ya fue proclamado por nuestro santo. Ante sus ojos horrorizados, el viejo comenzó a decir: el santo nos ha bendecido y pronto toda la frontera será nuestra. Rodríguez de inmediato sacó su arma y le apuntó al viejo. De rodillas, pon las manos en la nuca. El viejo solo sonreía y lo miraba como si fuera la muerte misma. De pronto el viejo metía su mano en el bolsillo del pantalón, en señal de que sacaría un arma. Al ver esto, Rodríguez no tuvo más remedio que dispararle. Elena y Mónica estaban en shock, sus mentes luchando por comprender lo incomprensible. Los tres observaron en el centro de todo cómo la estatua de San La Muerte los observaba, con sus cuencas vacías, como si pudiera presagiar que esto era solo el comienzo de una pesadilla que trascendía toda comprensión humana. Mónica, comunícate a la base y al servicio forense y da los datos de la ubicación y larguémonos de aquí, exclamó el sargento Rodríguez. Mónica solo respondió: sí, señor. Al alejarse del lugar, Mónica le comentó al sargento: creo que todo esto está conectado con la desaparición del comisario Ramírez y los contrabandistas que buscamos. Así es, Mónica, le respondió. El sudor frío empapaba la frente de Mónica mientras iban de vuelta a la ciudad. En el asiento del acompañante, Elena temblaba, sus ojos fijos en un punto invisible. El sargento Rodríguez, que iba manejando, trataba de mantener la calma, pero al mismo tiempo mantenía su pistola desenfundada. ¿Qué demonios vimos allá?, murmuró Mónica, rompiendo el silencio pesado. Rodríguez sacudió la cabeza, incapaz de encontrar palabras. No estoy seguro, pero como mencionaste, todo está conectado. Solo debemos armar el rompecabezas. De repente, Elena soltó un grito ahogado. ¡Miren! En el borde de la carretera, una figura de San La Muerte parecía haber brotado de la tierra. Su figura esquelética brillaba con una luz antinatural bajo la luna. «¡No se detenga, sargento!», exclamó Elena. Él aceleró de pronto. «¿Qué pasa, doctora?». Vi una figura de San La Muerte al borde de la carretera. El sargento Rodríguez le pidió que se calmara, que solo eran sus nervios que la estaban traicionando. «No, nos están siguiendo», susurró la doctora Elena, con voz cargada de terror. Mónica le insistió: «Por favor, cálmese, todo está bien». A medida que avanzaban,
De camino a la ciudad, la doctora entró en calma. El sargento Rodríguez giró bruscamente, tomando un desvío hacia el interior de la provincia. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto. ¿A dónde vamos?, preguntó Mónica, aferrándose al tablero. Por este camino llegaremos más rápido, respondió Rodríguez con voz tensa. No se preocupen. El camino hacia la ciudad parecía interminable. Elena, sentada en el asiento trasero, no podía apartar la vista de las sombras que parecían seguirlos desde el borde del camino. El sargento instó a Mónica para que se comunicara nuevamente por radio a la base, para informar que estaban por llegar acompañados de una testigo. Mónica intentaba comunicarse por radio con la base, pero solo recibía estática en respuesta. De repente, las luces del coche comenzaron a parpadear. ¿Qué está pasando?, preguntó Mónica, su voz llena de pánico. El sargento Rodríguez no respondió, concentrado en mantener el control del vehículo. De pronto, las luces se apagaron por completo y el coche se detuvo en seco. ¡Mierda!, exclamó el sargento. De pronto miró por el retrovisor luces de vehículos que se acercaban hacia ellos. ¡Salgan, salgan del coche!, ordenó Rodríguez con voz firme. Creo que nos siguieron. Todos salieron rápidamente, rodeados por una oscuridad casi tangible. Elena y Mónica sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. «Están aquí», murmuró Mónica, con su voz quebrada por el miedo. Rodríguez levantó su arma, pero fue demasiado tarde. Recibió varios impactos de bala en su pecho y cara, desplomándose al instante. La doctora Elena y Mónica corrieron adentrándose a la espesura de una arbolada, pero los encapuchados la siguieron y le quitaron la vida a Mónica. A la doctora la tiraron al suelo y uno de ellos se acercó a ella y dijo: «Díganle a la policía y a todos aquellos que tratan de detenernos que no pueden detener lo que está por venir. El culto a San la Muerte no es solo una creencia, es una realidad que trasciende la vida y la muerte. Y nuestra organización siempre está en deuda con ella». Fueron las últimas palabras que escuchó la doctora Elena cuando perdió el conocimiento. Unas horas más tarde, cuando las autoridades encontraron el coche abandonado, también encontraron los cuerpos del sargento Rodríguez y de su compañera Mónica. De pronto, uno de los gendarmes gritó: «¡Acá! ¡Vengan acá!». Encontraron a la doctora Elena como una zombie, postrada en las faldas de un árbol y con una figura de San la Muerte como un recordatorio de que el culto existe y que cada día se hace más fuerte entre los devotos. ¿Sabías que el culto a San la Muerte en Argentina es una práctica religiosa que tiene sus raíces en la devoción popular y ha sido adoptada por diversas comunidades, incluidos algunos grupos involucrados en actividades ilegales, como el contrabando? Los contrabandistas recurren a San la Muerte para pedir protección contra las autoridades y otros riesgos asociados con sus actividades ilegales.
creen que San la Muerte puede ayudarlos a pasar desapercibidos y evitar ser capturados. Y dime, ¿alguna vez has sentido la necesidad de pedir ayuda a un santo de esta naturaleza? Los leo en comentarios. Gracias por escucharme. Esta es una historia original de Vic LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.